Entonces ahora tenemos un cambio de posición. Ahora tenemos 9.70, pero lo recorre con una velocidad de menos 2, entonces hay un decremento de menos 1.2. 8.5. Entonces eso da 8.5. 8.5. Esa es la nueva posición. Después tenemos estamos con posición 8.5 y decrementa su posición en 1.86, porque lo hace en una tremenda velocidad, en 16.6. Entonces, en menos 1.86. ¿Cuál es su nueva posición? 6.64. 6.64. Y a continuación, ¿no es cierto? Ya tiene una velocidad de menos 26.4 y el cambio de posición es 2.64 y la posición actual era 6.64. Entonces, si le resto 2.64, ¿cuál es la nueva posición? 4.00. Entonces, ahora en esta gráfica que estamos haciendo acá, que es una gráfica científica, ¿no es cierto? Íbamos en el instante 03 con 10.6. Después tenemos el instante 04 que tiene 10.3, como que se está moviendo para allá. 10.3, perdón, este instante 0.4 segundos. Ahí. Después el instante 05 tiene 9.70, está por acá. Este es el instante 0.5 segundos. Después el instante 06 llega a 8.5, está por aquí. Este es el instante 0.6 segundos. Aquí está el 8.5. Después el instante 06 está en 6.64 por aquí. El instante 0.7. 0.4, 0.7. Y después en el instante siguiente está en posición 4 por acá. Para 0.8, más o menos 0.8 segundos aproximadamente. ¿Sí? Ese es como el gráfico, ¿no? Podemos hacer un gráfico más apropiado. Podemos graficar posición versus tiempo, en vez de hacer ese dibujo, ¿no es cierto?, que me mostró que avanzó a la derecha y que después retrocedió. Entonces, claro, tenemos que hacer un gráfico en que tenemos que repartir la distancia en por lo menos 5, 10 y 15 de forma relativamente pareja. No vamos a poner 5, 10 y después 5, 10, 15. No. Es que lo digo porque lo he visto en la evaluación. ¿Ya? Que parejo eso, no. Parejito, ¿no es cierto? Un gráfico parejito. Por eso la tarea 1 debe ser gráfico, porque la vez pasada. Entonces aquí estamos como con 15, por aquí estamos como con 10, por aquí estamos con 5, por aquí estamos con 0. Eso es X, en metros. ¿Cierto? Y acá tenemos tiempo. Y el tiempo llega hasta como del orden de 1.0 segundos. Entonces voy a tratar de repartir aquí las décimas de segundo: 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1, por ahí. 1.0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, y esto es tiempo y está medido en segundos. El otro es posición y está medido en metros. Entonces, ¿qué teníamos? Al comienzo del movimiento, al instante 0, la posición era 10 metros. Ahí. ¿Sí? En el siguiente instante, 0.1, llega a una nueva posición 10.3. Entonces, el 0.1, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 0.3 debe ser por ahí más o menos, sube un poquito. ¿Sí? Luego, el instante 0.2 llega a una posición 10.54. Entonces, como que se acerca el 0.2 a la mitad entre 10 y 10.1, por ahí. Por ahí no era hasta la mitad.
Luego, el instante 0,3 llega a una posición 10. Perdón, acá, el tercer instante acá, 10.6. Entonces 0.3 llega por ahí, como que todavía está subiendo. El instante 0,4, que es por aquí, a ver, primera, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 10.36. Claro, después el instante 0,5, no, el instante 0,4, 10.36, ahí como que baja. Este 10.36, como que baja. Después el instante 0,5 llega a 9.70. Voy a prestar el azul para que corresponda a lo que está en azul. 9.70. Entonces el instante 0.5, aquí chute. 6, 7, 8, 9. 4, 3, 2, 1. Entonces, entre 9 y 9.70 puede ser por ahí más o menos. El instante 0,6 llega a 8.5. Entonces aquí está 8 y la mitad de 8 estará por ahí. 8.5. El instante siguiente, 0.7, llega a 6.64. 5, 6, 7, 6.64 por ahí más o menos. Y el instante siguiente, 0,8, llega a la posición 4. ¿Se ve? Entonces es un movimiento con velocidad cambiante, ¿cierto? ¿No? La columna nos dice que es un movimiento con velocidad cambiante y con posición cambiante, sí, ¿no es cierto? Y la posición hace, si uno pudiera calcularlo por valores intermedios, ¿no es cierto? Lo que hace es subir, alcanzar un máximo y luego baja de esa manera. ¿Sí? Eso es lo que está en esa tabla. ¿Cómo estamos ahí? Clarísimo. Sí, bueno. Ahora que tenemos eso, ¿no es cierto? Podríamos graficar también qué fue la velocidad para ese movimiento, usando esta columna. Entonces, hagamos el gráfico. Me gustaría hacerlo debajo, pero lo tengo que hacer a un lado. El gráfico de velocidad. Ahora, la velocidad aquí, por lo que uno mira, los números están entre positivo y menos 35, así que va a tener que cuidar eso, ¿no es cierto? Que sea un gráfico parejo entre no sé, 5 positivo y... Así que voy a poner por aquí el 0, para que aquí haya un 5, aquí haya un menos 5, un menos 10, un menos 15, un menos 20, por aquí, que me salga parejito esto, porque si no va a quedar deforme tal. Menos 25, menos 30 y menos 35. Como que por ahí nos alcanza a salir el gráfico, menos 40 por acá. ¿Sí? Y entonces el eje de tiempo está acá. Profesor, el gráfico anterior se llama de posicionamiento. Esto es posición versus tiempo, ¿no? Porque acá tienes posición, y acá tienes tiempo. Y por lo tanto se llama de posición, componente X, ¿no es cierto? Versus tiempo. Podemos estar poniendo de componente X de la posición. O componente según X unidades. Y ahí acá tendríamos, ¿no es cierto?, un gráfico que vamos a hacer de la velocidad. Por supuesto que eso tiene unidades en metros sobre segundo, y esto nos tenemos que ir a hacer velocidad. Y acá tenemos tiempo en segundos, y eso es tiempo. Y entonces el gráfico será un gráfico de velocidad versus tiempo. Velocidad es lo que va en el eje vertical, con respecto de qué es lo que va en el eje horizontal.
Y se entiende que esta es la... No, porque el vector tiene varios componentes, el vector de velocidad. Esta es la componente según X unitario del vector de velocidad. ¿Se acuerdan que ayer veíamos el vector de velocidad tiene más de una componente? Y ahora, ¿qué tenemos ahí? La velocidad al comienzo vale 3. En instante 0, aquí tengo que repartir también, pues 0.1, 0.2, tengo que repartir el tiempo, ¿no? 0.3 y parejito, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, creo que llega hasta 0.8 más o menos. Ahí. Entonces, al comienzo vale, la velocidad vale en instante 0, entonces aquí está el instante 0, ahí vale 3, por aquí estará 4, 3, 2, 1, por aquí. ¿Sí? Y en la tabla dice que el instante 0.1 vale 2.4. O sea, está entre 3 y 2. Y después, en la tabla le digo que el instante 0.2 vale 0.6, o sea, vale por ahí. ¿Sí? Y en la tabla le digo que el instante 0.4 la velocidad, pero el instante 0.3 la velocidad es menos 2.4. Uy, entonces por aquí está el menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Entonces el instante 0.3 está por ahí. El valor de velocidad negativo, ¿no? Y en el instante 0.4 la velocidad vale menos 6.6. Entonces 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, quedó más o menos. ¿Cuánto es? Menos 6.6. Por aquí debe ser. Para 0.4. ¿Sí? Y el instante 0.5 es la tabla de menos 12. Por acá. 11, 12, 13, 14, 15. Por ahí más o menos. Para 0.5. ¿Sí? Y después el instante 0.6, claro, 18,6 por acá, ¿no? 15, 16, 17, 18, 19, por ahí entre medio. Eso para el instante 0.6. ¿Cambia la velocidad? Sí, ¿no es cierto? Cambia. Constantemente está cambiando. Después, el instante 0.7, la velocidad va de menos 26.4 por acá. 26, 17, 28, 29, por aquí, 26.4. Eso es lo que vale el instante 0.7. ¿Sí? Y el instante 0.8, menos 35.4, vamos por aquí. Entonces, ahora que tenemos los puntitos, ¿no es cierto?, podemos trazar un gráfico. Una curva suave, ¿no es cierto?, un gráfico de velocidad. ¿Y qué cosa importante no puedo aprender de esto? Fíjense que la velocidad se anula ahí entre 0.2 y 0.3. ¿Sí? Ahí se anula la velocidad. ¿Qué es lo que es la velocidad? También es la pendiente, recuerden, ¿no? Porque de esta misma relación que está aquí, uno puede sacar que de su x es el cambio delta x partido por el cambio delta t. ¿Sí? De su x es una gráfica, ¿no es cierto? En esta gráfica es delta t, es el cambio de delta x. Aquí el delta x es el negativo, ¿no es cierto?, dividido por delta t. ¿Sí o no? Claro, delta x partido por delta t es la pendiente de esa recta, ¿sí o no? Que es una recta tangente a esa figura. ¿Sí? Entonces,
Ahí tenemos delta t, acá tenemos delta x. En este caso un cambio negativo. Acá tenemos un delta x positivo con un delta t que sigue siendo 0.1. Entonces tengo delta t aquí y tengo un pequeño cambio delta x. ¿Sí? Y si uno mira, por aquí más o menos está el máximo. Por ahí. No sé si... Ese es más grande que este, así es que no sé si venía bajando antes o venía bajando después. Pero este gráfico de acá me dice, ¿sabe qué? Venía bajando después. Porque el 0, pendiente nula, como v sub x, también es el cambio de posición partido por el cambio aquí, por la pendiente de la otra figura, ¿no es cierto? Este gráfico me enseña que ese pasó por pendiente nula poquito después de 0,2. Entonces el máximo no lo tuvo antes de 0,2, lo tuvo por aquí. El dibujo no me quedó tan bien. Entonces, si hubiera hecho mejor el dibujo, seguramente hubiéramos reflejado mejor que el máximo ocurre y después empieza a bajar. Por aquí está el máximo. No me quedó tan bien el dibujo, porque bueno, no lo hice con tanta precisión. Pero entonces, poquito antes de 0,2 está el máximo. Más o menos ahí en 0,2. ¿Sí? ¿Se ve? Entonces, la velocidad, por un lado, es la pendiente de la gráfica posición versus tiempo. Por otro lado, la velocidad multiplicada por el cambio de tiempo me dice cuánto avanza. Y si sé la posición inicial, y sé la velocidad y sé el cambio de tiempo, puedo calcular, como lo hicimos, la posición nueva en cada instante de tiempo. Y puedo graficar posición versus tiempo porque lo puedo construir. ¿Cómo estamos ahí? ¿Ya? Entonces, se fijan, sacamos la posición, la graficamos, directamente graficamos la velocidad. La velocidad es bien especial. Es positiva en toda esa región y es negativa en esta otra. Pendiente negativa, pendiente positiva. Claro. ¿Y cómo una velocidad negativa? Acá está. Solamente Mira. el cambio de dirección. El cambio de posición aquí fue ese. El cambio de posición, espérate, esto era en 0,6 segundos, cambió de ahí para allá. En 0,7 segundos, cambió de aquí para allá. ¿Sí? En 0,7 y 0,8 cambió de ahí para allá. ¿Por qué? Porque la velocidad era negativa, ¿no? Solamente el cambio de dirección. Eso es por relación de la inicial, ¿cierto? Entonces el signo nos va a ser. Espera. Una pregunta. Al principio, ¿no es cierto?, estaba a 10 metros y tuvo, déjame dibujarlo con negro, tuvo un cambio de posición positivo, porque la velocidad era positiva, fue para la derecha, fue a favor del eje unitario. Después, ¿no es cierto?, la velocidad todavía es positiva, pero más pequeñita, ¿no es cierto?, entonces avanzó menos, pero avanzó hacia la derecha todavía. Llegó un momento en que dejó de avanzar para la derecha y empezó a avanzar para la izquierda. Y siguió 0,5, después de 0,5 para acá, y siguió para allá, y siguió para allá. ¿Sí? Entonces el signo nos da sentido. Entonces el signo da, exacto, la dirección. La dirección. O sea, me dice si va a favor del eje unitario o en contra del eje unitario. El signo de la vector de velocidad no quiere decir que vaya disminuyendo la velocidad. No. Quiere decir para dónde va. Hacia dónde se dirige. Eso. Si va a favor del eje unitario o en contra. Yo creo que eso contesta Sí, también. perfecto. No sé para eso. Eso. Entonces, pero aquí uno puede ver que el caballero tenía al principio una velocidad de tamaño grande. ¿Cuánto era? 3 metros por segundo al principio, ¿no? Sí. Después tiene una velocidad de tamaño más chico, ¿sí? 2.4. Después el tamaño de la velocidad es 0.6. Después el tamaño de la velocidad es 2.4, el tamaño, no la dirección, ¿sí?
Después el tamaño de la velocidad es 6.6 y la velocidad incrementa su tamaño. ¿Qué es lo que es la rapidez? El tamaño. ¿No? La rapidez es el tamaño del vector de velocidad. Entonces, aquí la rapidez, voy a definir la rapidez, ¿no es cierto? La rapidez es la norma del vector velocidad. ¿Sí? Eso es la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado, y si voy a componente c también. Entonces al agregar el signo se convierte en velocidad. Espérate, pero en este ejemplo, un segundo, en este ejemplo no hay componente y, estamos analizando solamente un movimiento unidimensional. No sube, tampoco se aleja con la dirección z, es puramente. Entonces voy a escribir que podría haber la componente z, pero esa no está en este ejemplo. ¿Sí? Y cuando uno tiene raíz de algo al cuadrado, eso es el módulo de la cosa. Así definen los matemáticos el módulo, ¿no? El valor absoluto. ¿Sí? Entonces, esto es la rapidez. Rapidez es el tamaño del vector, sin el signo. Cuando uno dice que un objeto, y lo dice mal, lo dice mal, uno dice el objeto está desacelerando, está pésimamente dicho. Uno tiene que decir el objeto está frenando, disminuyendo su rapidez. Porque siempre está acelerando. Por ejemplo, aquí vamos a calcular la aceleración. Pero aquí hay una pendiente positiva pequeña, pero negativa. Perdón, negativa pequeña. Después tiene una pendiente negativa un poquito más grande, una pendiente más grande, una pendiente más grande y bien grande la pendiente. La pendiente del gráfico de velocidad va a ser la aceleración. Pero llegar a la velocidad cero, bueno, ¿sería desacelerar? Claro, aquí está disminuyendo su rapidez. Perdón, disminuyendo, no sé si está disminuyendo su rapidez. A ver, está disminuyendo el tamaño de... Sí, está disminuyendo su rapidez, sí. Después lo está aumentando. En esta etapa probablemente está desacelerando. Pero Está disminuyendo su rapidez. Como dije yo, desacelerando. Lo dije pésimo. Está, como dije, frenando. Frenando. Pero llegar al instante cero, ¿eso es desacelerar o no? Claro, cuando te detienes por un instante, porque, ¿no es cierto? ¿Qué pasó ahí en el movimiento? Voy a tratar de bosquejarlo, ¿no es cierto? Voy con velocidad, voy con menos velocidad. Mi manito va a sugerir, ¿no es cierto? Voy a una velocidad de 3. Ahora llevo menos. Me detuve por un instante, ahora la velocidad puede ser negativa. Voy para el otro lado, voy cada vez más rápido. Me detuve por un instante. ¿Sí? Fíjense, importante esto. Me estoy moviendo en esa dirección con velocidad positiva y cuando llego al punto más lejano en ese sentido, ¿no es cierto? En el momento en que mi velocidad es nula. ¿Sí? Después ya no continúo porque tengo velocidad. Y ahora alguien me está haciendo cambiar mi velocidad. Se le olvidó la nota de la... Hay un profesor, un elástico, algo me está haciendo y me está tirando para allá. ¿Ah? ¿No es cierto? Me está tirando para allá, entonces ahora mi velocidad se invierte y voy cada vez más rápido de lo mismo. ¿Sí? Entonces, el punto más lejano que llego está caracterizado por qué. ¿Cómo podría yo calcular a dónde es el punto más lejano que llego? ¿A qué ecuación tengo que distinguir? ¿Cómo? Si yo tengo una fórmula, posición versus tiempo, velocidad versus tiempo de aceleración versus tiempo, y me dicen calcula el punto más lejano al cual llega el objeto, entonces el objeto va para allá, Hasta que llegue al instante cero, con la velocidad cero. ¿Cómo calculo eso? Con el módulo. Velocidad. Con velocidad, ¿no es cierto? Claro, tengo que pedirle a la función velocidad que sea cero. Y ahí sí voy a poder calcular en qué momento es cero. Y si conozco el momento, el instante de tiempo en que eso es cero, puedo ir a la función de posición y decir dónde está. ¿Y dónde ocurrió eso? ¿Estamos?
Entonces, si entendemos eso, vamos a poder hacer los siguientes ejercicios. Ahora, con esta tabla también podemos graficar aceleración. Vamos a graficar aceleración. Entonces voy a pasar parte de la tabla en limpio acá. Porque tenemos instante de tiempo 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. Y nos habían dicho las velocidades, ¿no es cierto? La componente X de velocidad era, ¿visten ustedes 3? 2.4, 2.4, 0.6, 0.6, menos 2.4, menos 6.6, menos 12, menos 18.6, menos 26.4, menos 35.4. Entonces, si tengo velocidad, yo puedo estudiar cambio de velocidad. ¿Cierto? Por ejemplo, entre 0 y 0.1, ¿cuánto es el cambio de velocidad? 0.6. 0.6, ¿positivo o negativo? Positivo. Seguro, 2.4 menos 3. El Negativo. siguiente menos el anterior, menos 0.6. 0.6. Y entre 2.4 y 0.6, Menos 1.8. menos 0.8, ya. Y entre 0.6 y menos 2.4, No, profe, más. No, a ver, entre 2.4 y 0.6, de nuevo, 0.6 menos 8. ¿Ah? 1.8, negativo, ¿no? Sí. Y menos 2.4, le resto al anterior, Se suma. Menos 3. Menos 3. 3.0, y al menos 6 le resto el anterior, Menos 9. 9.6. y al 12.0 negativo le resto el menos 6.6, Menos 18.6. y al 18.6 negativo le resto el menos 12.0, Menos 30. y al menos 26.4 le resto el 18.6, Menos 44. 56. 56. a ver, ¿ah? A este le resto ese otro. ¿Es 18, 26? A ver si lo hicimos bien. 12, no, yo creo que esto está mal. Otra vez. Menos 2.4, menos 0.6, menos 0.3, menos 6.6 le resto 2.4. Seguimos sumando, puta, Uy, uy, uy. Seguimos Menos sumando. 6.6 le resto menos 2.4. Es lo mismo que menos 6.6 más 2.4. Yo ni lo escuché, increíble. 4.2. ¿Ah? 4.2. 4.2. A menos 12.0 le resto menos 6.6. O sea, Sí, menos 5.4. 12.0 Menos 5.4. menos 6.6. ¿Cuánto es eso? Menos 5.4. Menos 5.4. Yo estoy viendo. Al menos 18.0 le resto menos 12. Menos 6.6. Al menos 26.4 le resto 18.6. Porque no es cierto, la velocidad siguiente le resto lo anterior. Eso es el cambio. 8. Pero no sabemos sumar. Paciencia. Paciencia. La diferencia entre 4 y 6 detrás. De un 2 ahí. A 26.4 le resto menos 18.6. ¿No? Y yo cometí el mismo error, profe, tranquilo. Yo cometí el mismo error. 26.4 menos 18.6. A ese 7.8. lo resto. 7.8. Yo creo que el color era 6, 10.
Y eso, A 4. ver, de 6 para llegar a 14, 6. 8. Sí. No, 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 no. Ah, el punto 8. Sí. Ah, ya. Mira, esto estaba mal. No estaba, ya. Sí, está bien. Después, a este con ese, 9. Menos Menos nueve. menos 9. Ya, entonces, tenemos ahora que podemos graficar velocidad. ¿Ya? Ojo, este cambio de velocidad es algo que ocurre entre el instante 0 y el instante 0.1. O sea, yo no se lo puedo atribuir perfectamente al 0, ¿ya? Ni tampoco perfectamente al instante 0.1. ¿Ya? Así que lo voy a tratar de graficar entre medio para que sea un gráfico más representativo. Eso siempre ocurre con los tablas, pero bueno, no todo siempre es perfecto. Entonces ahora tenemos que hacer un gráfico de puros valores negativos. Así que voy a poner el eje horizontal, lo voy a poner por ahí arriba. Entonces esto va a ser... Ah, disculpen. Yo quiero... Me falta algo, todavía no puedo hacer el gráfico. O sea, puedo hacer el gráfico de los cambios, pero no quiero hacer el gráfico de los cambios. Quiero hacer el gráfico de los cambios dividido por cambio de tiempo. Si C delta B, puedo calcular A sub X como el cambio de velocidad dividido por el cambio de tiempo. ¿Cierto? Y el cambio de tiempo es 0.1. Delta T es 0.1 segundos. Eso es lo que ocurre entre aquí y acá. La diferencia. Entonces, menos 6, menos 0.6 dividido por 0.1 me da 6. 6 negativo, ¿no? Sí. Y menos 1.8 dividido por 0.1 da menos 18 Sí, menos 18. y menos 3.0, porque el cambio de velocidad dividido por cambio de tiempo. El cambio de tiempo es 0.1 segundo. Menos 30. Menos 30. Y al menos 4.2 dividido por 0.1, eso será menos 42. Y el menos 5.4 dividido por 0.1, eso será menos 54. Y el menos 6.6 dividido por 0.1 será menos 66. Después el menos 7.8 dividido por 0.1 será menos 78. Y el menos 9.0 dividido por 0.1 será menos 90. ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer el gráfico de la aceleración versus tiempo. Entonces aquí. Como es negativo, entonces voy a poner aquí A sub X, ¿no es cierto? Que lo estoy calculando como cambio de velocidad dividido por cambio de tiempo. Y tiene unidades, ¿no es cierto?, de metro sobre segundo cuadrado. Y versus tiempo. Entonces los tiempos que tenemos son 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8. Este valor menos 6 es algo que ocurre entre 0 y 0.1. Entonces aquí tengo que llegar a casi 100. Menos 100. La mitad por ahí será menos 50. Por aquí tendré 40, 30, 20, 10. Si es que me puse unos 60, 70, 80, 90, por ahí, está más o menos por ahí. No es perfecto, pero bueno. Entonces, aquí entre 0 y 0.1 tenemos una aceleración de menos 0. De menos 6, como por aquí. Aquí entre 0.1 y 0.2 tenemos una de menos 18. Aquí tenemos 10, aquí tenemos 20, 18 está por aquí. Después, entre 0.2 y 0.3 tenemos una aceleración de menos 30. ¿Sí? Después acá entre menos 0.3 y 0.4 tenemos menos 42, como por aquí. ¡Wow! Está saliendo bonita esa. Después, entre menos 0.4 y 0.5
tenemos una aceleración de menos 54 por aquí. ¿Sí? Y después, entre menos 0,5 y menos 0,6, tenemos menos 66. 50, 60, 66, así por aquí más o menos. Después, entre 0,6 y 0,7 tenemos menos 78. Wow. 50, 60, 78 por aquí. No, ese es casi 90, 78 por aquí. Chuta, es 50, 60, 70, 78. Y finalmente, para entre 0,7 y 0,8 tenemos 9,90. Wow. Esta aceleración no es constante. Salió bastante rectilínea. Seguramente yo puse una aceleración rectilínea. ¿Sí? Entonces, la aceleración versus el tiempo, que está medido en segundos, esto sería, ¿no es cierto?, aceleración versus tiempo, y se entiende que la componente X, ¿no? Componente según X unidades de la aceleración. Componente según X unidades. Fíjense que esta aceleración que está aquí tiene que ser de la forma constante, negativa, por tiempo. Porque parece que pasa por cero. Hacia abajo. Si hubiera hecho un gráfico mejor, tal vez saliera una recta perfecta. ¿Sí? ¿Cuánto valdrá esa constante? ¿Podremos calcular la constante? Pero si hicieron la tarea, chiquillos, todos hicieron la tarea, bueno, casi todo. Y la tarea es calcular los pendientes. Pues. Ya, ¿por qué se demoran? Estamos anotando. Lo siento, lo siento. Sí, pues la pendiente de una recta. Eso, x2 menos x1 partido por t2 menos t1, ¿no es cierto? Ya pongámosle ahí. Aquí en este caso, a sub x2 menos a sub x1 partido por, ¿no es cierto?, t2 menos t1. Ya, escojamos aquí este, 90. ¿No es cierto? Y el otro pongamos en 0. ¿Sí? Entonces, esa es la constante, ¿no? Entonces, esa constante en este caso vale la aceleración en este instante, en ese instante, vale menos 90, la aceleración en el otro instante vale 0, el tiempo en este instante vale 0.75, ¿sí? En este instante de acá vale 0, y menos 90 partido por 0.75, ¿cuánto da? 120. Menos 120. Efectivamente. Correcto. ¿Sí? ¿Ah? ¿Qué unidades tendrá este número? No creo que sea dimensional porque mira, si estos son segundos, y estos son metros sobre segundo cuadrado, no puede ser adimensional. La aceleración. O sea, la menor partido Menos partido segundo cuadrado. ¿Seguro? No. Mira, si eso fuera metros sobre segundo cuadrado y lo multiplico por segundos, me daría, se cansaría un segundo de. Metro por Me segundo. daría metro partido por segundo y me daría velocidad, pero ahí que la tengo aceleración. Sería cúbico. Cúbico. Obviamente. Que digo, ¿Sí o no? Sí, porque para que se multiplique por segundo y me dé metros sobre segundo cuadrado, tiene que ser cúbico. Ese es el valor de la constante. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí en este movimiento?
tenemos una aceleración no constante, dependiente del tiempo. Está hecho a propósito el ejercicio, ¿no es cierto? Para que no salga fome la aceleración, que sale constante fome. Está bien, hay muchos movimientos que tienen aceleración constante. Pero poco. Casi todos los movimientos tienen aceleración no constante. Yo, la realidad es que conozco un solo movimiento con aceleración constante, la caída libre. Y eso, una vez que el roce del aire afecta, ya deja de ser la aceleración constante. Para los primeros instantes de tiempo, súper importante la aceleración. Cuando el aire no tiene mucho efecto. Y después de eso, todos los otros son esos ejemplos que inventa la gente para hacer ejercicio de física. En la vida real, casi nada se mueve con aceleración. La aceleración es variable todo el tiempo. Usted aprieta el acelerador, se mantiene con velocidad constante, sí, puede tener una aceleración nueva, sí. ¿Cierto? Pero obligado a frenar, ya la aceleración dejó de ser constante. Exacto. ¿Qué valor de aceleración pone usted en el pedal? Es difícil que sea constante. ¿Y en el vacío? ¿Ah? ¿Y en el vacío? Porque además usted está luchando contra el viento. El viento hace que la aceleración no. Es imposible que sea constante. Ya, eso es para aquí estamos. Vamos a jugar con aceleración constante, sí. Pero un juguete para entender las ecuaciones. En la vida real, las situaciones con aceleración constante son pocas. Sin embargo, vamos a ver que muchos problemas de ejercicio mecánico que podemos hacer salen con aceleración constante porque las situaciones son sencillas. Entonces, en este caso, la aceleración no es constante. Vale menos 120 con unidades de metro partido por segundo cubo multiplicado por tiempo. ¿Sí? ¿Cuál es la forma de la constante? Aquí, Sí, la forma de esta era aceleración componente X en instante T2 menos aceleración componente X en instante T1 dividido por T2 menos T1. Esa es la fórmula de la pendiente, no es la fórmula de la aceleración, es la fórmula de la pendiente de una recta. Eso es matemática, no es física. ¿Sí? La pendiente de una recta es en matemática. Física es esto otro, que el cambio de posición es proporcional al cambio de tiempo. ¿Ya? Y también que el cambio de velocidad es proporcional al cambio de tiempo. Eso es la definición de sentido físico, ¿no es cierto? Equivalentemente, que la velocidad componente X la puedo calcular aproximadamente como el cambio de posición partido por el cambio de tiempo. Exactamente como el diferencial de X partido de T. Que la aceleración componente X la puedo calcular aproximadamente, ustedes se dieron cuenta ahí, porque cuando yo digo que a esto le resto eso dividido por el cambio de tiempo, sí, es la velocidad, pero es la velocidad al comienzo, al final o entre medio. Más bien entre medio, ¿no? Después uno hay un teorema que se llama el teorema del valor medio que permite justificar que es entre medio, pero olvidemos eso. La aceleración aproximadamente es el cambio de velocidad partido por el cambio de tiempo. Exactamente es el diferencial de velocidad dividido por el diferencial de tiempo. ¿Ya? Ese es el resultado exacto. ¿Qué sigue de esto? ¿Qué sigue de esto? Esto porque de X es de X por dt. Y esto otro porque el cambio de velocidad es algo por dt. Entonces, esas son las cosas. Y por otro lado, esto es la pendiente también, ¿no es cierto? Bx es la pendiente del gráfico posición-tiempo. Eso es importante. Lo estamos viendo acá, ¿no? Bx es también, Bx, que es de X partido por dt, es la pendiente. Pendiente en cada instante. Pendiente en el gráfico. X versus t. X función del tiempo. Mientras que a X, el cambio de velocidad y el cambio de tiempo, es la pendiente
en el gráfico velocidad versus tiempo. Ya, ahora que hicimos eso, pienso que podemos borrar la tabla. ¿No? Porque ahora tenemos una fórmula de la aceleración. Entonces vamos a borrar parte de la tabla. Voy a dejar solo los datos iniciales. Voy a dejar solo los datos iniciales. ¿Ya? Ustedes ya tomaron foto, ¿no? Y ya me ya. Y voy a dejar la posición también. Entonces voy a borrar todo lo otro, salvo los datos iniciales. Ya estamos en Netflix. ¿Estamos de acuerdo ya? ¿Ah? Estamos en Netflix ya. Perdón. Ya estamos todos en Netflix. Me meto en YouTube. Ayer estuve mirando un poco y justo vi esa clase donde dije que atropellé el gatito. Me dio pena. Ya. Entonces, tiempo, velocidad inicial y posición inicial. Eso es lo que quiero hablar. Tiempo, quiero quedarme con tiempo, velocidad. Voy a poner primero posición, el metro inicial que era 10 metros, ¿no es cierto? Y acá velocidad inicial que era 3, ese era el dato. Eso en instante cero. Eso es lo que teníamos. Y acabamos de obtener que la aceleración como función del tiempo es menos 120 las unidades, por supuesto, multiplicado por t. Y eso tiene unidades de metros sobre segundo. ¿Sí? Eso lo conseguimos. ¿Están de acuerdo? Y ahora quiero hacerles ver lo siguiente. Este tipo de ejercicio que voy a hacer ahora es para reforzar la idea de diferenciación. ¿Ya? Para que vean cómo uno de la diferencial de velocidad puede calcular la velocidad. No es que yo les quiera exigir a ustedes la capacidad de hacer esos cálculos. Estoy mostrándolo para que se entienda cómo es, cómo va. Ya sé que lo soltaba. Porque diferencial ya es una exigencia para ustedes. Y con eso están aprendiendo a derivar. Y alto y diferencial es otra exigencia, es aprender a integrar. Entonces yo no quiero empujar tanto la matemática para la formación que ustedes que en este momento tienen que digerir primero diferencial. Cuando sean expertos en diferencial, que se paren dudas ahí, entonces recién podemos resolver. No. Entonces, fíjense, igual voy a mostrar algo de eso. Esa aceleración tiene que ser de mismo, ¿cierto? De que calculamos un cambio de velocidad que es proporcional al cambio de tiempo. Usando en el fondo esa fórmula. Eso fue lo que hicimos, ¿no es cierto? Pero la aceleración nos salió de valor, esta nos salió menos 120 por t. Eso es lo que nos salió, ¿no? ¿Lo ven? Y fíjense ahora que ese 120 es lo mismo que menos 60 por 2, ¿sí o no? E por dt. ¿Les suena esa fórmula? 2p de d. Sí. ¿A qué les suena? Al diferencial de algo, ¿no? De una potencia. ¿Al diferencial de qué? ¿De otra T cosa? cuadrado. T cuadrado. T cuadrado. De t cuadrado. El diferencial de t cuadrado es 2p de t, ¿sí o no? Sí. O sea que esto lo podemos escribir como menos 60 por diferencial de t cuadrado, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que las constantes podíamos sacarlas inmediatamente del diferencial? ¿No hacían media? O sea que esto también es el diferencial de menos 60 por t cuadrado, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo, no? Sí. Y a la izquierda tengo el diferencial de velocidad. ¿Se ve? Sí. Parece que esto fuera lo mismo que eso. ¿Sí? Como que podría escribir que de x es menos 60 por t cuadrado. ¿Sí? Porque el diferencial
esto me daría eso. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pero también podría escribir esto otro. Menos 60 por t cuadrado más 2. Y ese, si diferencio esto, llegaría igual a eso. Porque el diferencial de una constante es 0. O podría escribir esta otra. Menos 60 por t cuadrado menos 3. Sí. O cualquier cosa. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, no? Entonces, como que de x, como función del tiempo, es menos 60 t cuadrado más algo. Más K. Más una constante. Que no sé cuánto vale. ¿Sí? Tengo que admitir que puede haber una constante extra. Pero fíjense lo siguiente. Yo conozco el valor de la velocidad en instante cero. En instante cero la velocidad tiene que ser 3. ¿Sí o no? Eso es lo que dice aquí. Ahí partimos. Entonces, si esta fórmula yo la evalúo en 0, si esa fórmula, menos 60t cuadrado más constante, la evalúo en t igual al 0, me tiene que dar 3, porque eso es el valor inicial. ¿Sí o no? Esto sería evaluar la fórmula de velocidad en instante 0. Y me tiene que dar 3, porque eso es, por definición, el valor inicial. ¿Sí? Entonces, si evaluamos en el instante 0 esta fórmula, me queda menos 60 por 0 al cuadrado más constante igual 3. 60 por 0 da 0. Me queda más constante igual 3. ¿Cuánto es la constante? 3. Es 3. Profe, y uno puede asumir en este caso, bajo ese principio, que en este, o sea, que acá la constante sí o sí adimensional. O no No, necesariamente. porque esta cantidad no es adimensional. Tiene unidades de metros sobre segundo. Yo les quería dimensionar para no estar anotando las unidades. Como igual escribí 120 sin unidades, pero lo indiqué allí. Ah, porque está derivando por t, nomás que asume que no es t nomás. O sea, yo en algún minuto me preocupé de anotar las unidades, ¿no es cierto? Y aquí indiqué que 120 tiene unidades. Y después seguí sin acordarme de las unidades. Sí, pero yo sé que 60 tiene unidades. Yo sé que este 3 también tiene unidades, solo que no las he anotado. ¿De quién las anotamos? No, me parece que por un tema. No, pero quizás porque hay que ir más para atrás, no se preocupe, no se preocupe. Joaquín, no, pero igual, mira. Podría yo arrastrar aquí metros sobre segundo al cubo. Metros sobre segundo al cubo. Cada vez que hay 60 metros sobre segundo al cubo. Ahí también, allí también. Y aquí al final poner, ¿no es cierto? Y es aquí poner entre medito las unidades. Metros sobre segundo al cubo. Sí, lo que pasa es que la constante igual estaría en torno al tiempo. La constante tiene que tener dimensiones de velocidad, porque no puede ser, ¿no es cierto?, que a una velocidad yo le sume una dimensional y todavía me dé velocidad. Sí, bueno, por eso, pero en realidad, o sea, por eso creo que yo mismo me aclaré, se supone que uno habría derivado antes de esa cantidad porque tendría que estar en torno al tiempo, porque si es velocidad tiene que tener, digamos, dimensión de tiempo metida. Esa es la duda que me quedó. O sea, veamos lo que tenemos. Aquí tengo una cantidad que tiene dimensiones de longitud sobre tiempo. Sí. Ese 60 es la dimensión de longitud sobre tiempo al cubo y está multiplicado por dimensiones de tiempo al cuadrado. El resultado de eso me da longitud sobre tiempo. ¿Sí o no? Toda fórmula física tiene que satisfacer el principio de homogeneidad. Esto es longitud sobre tiempo, esto es longitud sobre tiempo y eso Longitud sobre tiempo. tiene que ser longitud sobre tiempo, si no está mal. Si no, no es de la física. Es de la fantasía de algún matemático, pero no es ni de la ingeniería ni de la física. ¿Sí? Entonces esa constante, que en este caso corresponde al valor 3 metros sobre segundo, porque acabamos de ver, es la velocidad inicial. No sé, eso no entiendo. La parte que no entiendo es la parte en que está derivando. Aquí, Sí, porque en el fondo, si está en longitud partido tiempo, está el tiempo, porque usted está derivando por tiempo. yo lo estoy derivando, yo estoy diferenciando. Yo nunca he derivado. Perdón. He evitado Está derivar diferenciando recursos por- consistentemente.
Está diferenciando por qué. Cuando diferencio, yo no introduzco una unidad porque yo resto la misma cantidad. La sumo resta la misma cantidad, tiene las mismas dimensiones que la cantidad que estoy operando. Profesor, lo ve que, por ejemplo, en ese caso, Espérate, dame un segundo. Y te escucho de nuevo. Joaquín, esta es una operación de resta. Si esto tiene dimensiones de tiempo al cuadrado, la resta sigue teniendo dimensiones de tiempo al cuadrado. Como no estoy haciendo una derivada, no tengo que dividir por una dimensión nueva. Así es que, fíjate, aquí tenía una cantidad, todo esto, el producto de longitud sobre tiempo al cubo, tiempo cuadrado, multiplicado por tiempo, tiene dimensiones de longitud sobre tiempo. ¿Sí? Y acá tengo el 60, que tiene longitud sobre, tiene unidades de metros sobre segundo al cubo. Lo vamos a escribir abajo. Menos 60 metros sobre segundo al cubo. Esto es tiempo al cuadrado. Son segundos cuadrados, ¿no es cierto? Resto una cantidad que tiene segundos cuadrados con otra que tiene segundos cuadrados. ¿Ya? El número que me da tiene segundos cuadrados. ¿Sí? Segundos cuadrados se cancelan con segundos al cubo parcialmente y me queda metros sobre segundo, que es velocidad. Acá tengo la resta de dos velocidades. El resultado tiene que tener dimensiones de longitud sobre tiempo. Porque la resta de dos cantidades con dimensiones de longitud sobre tiempo sigue teniendo longitud sobre tiempo. Por eso que son buenos los diferenciales. Porque a uno no le introduce una dimensión nueva. Uno mantiene la misma dimensión. El pecado aquí es que algunos saben derivar y entonces se confunden entre la derivada y el diferencial. Lo ideal sería que ninguno hubiera aprendido a derivar antes, porque ahí todos tendrían clarita lo mismo. La mayoría está riguroso. Tranquilo, no te preocupes. No sabemos de varios. No te preocupes. Si tiene que pensar que los podemos sumar allá. Sin embargo, a pesar de eso, ¿no es cierto? Nosotros estamos diferenciando, pero a pesar de eso estamos agarrando el concepto de derivada, ¿no es cierto? Porque de esta operación que está aquí, si este delta t lo paso para acá, tengo la pendiente, que es la derivada. ¿Sí? Entonces, si yo sé diferenciar, automáticamente yo sé calcular derivada. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Y después uno ve los demás propietarios derivados. Pero lo importante aquí es que como yo diferencio, no estoy haciendo ningún pecado con las dimensiones, porque siempre estoy conservando las mismas dimensiones de la izquierda y de la derecha. Solo estoy restando cantidades con la misma dimensión y el resultado tiene la dimensión anterior. No hay pecado en esto. Entonces, ¿qué aparece aquí? Aparece que el B sub x tiene que ser menos 60 t cuadrado más una constante. Y nos sale que esa constante es la velocidad inicial. Entonces, escucha, tengo una fórmula bonita. Puedo escribir ahora, ¿a dónde va a hacer eso? Tenemos que borrar aquí. Entonces, hasta aquí. Tenemos que borrar esto que puede confundir. Entonces, lo que tenemos hasta aquí es que la fórmula de velocidad, como función del tiempo que sale, es el menos 60 t cuadrado más la velocidad inicial. Y voy a poner ahora las unidades que antes no puse. Ahí está con unidades. Menos, el rojo. Menos 60 t cuadrado más 3. Y acá están sin unidades. ¿Ya? Se entiende que los números que yo puse en la última tienen unidades que yo no quiero escribir porque me cansa. Pero yo sé que están en el sistema internacional de unidades. Si uso un solo sistema consistentemente, no necesito escribir las unidades. Pero si mezclo sistemas de unidades, ahí está el fruto. Ahí tengo que escribir. O tengo que transformar a un solo sistema. Entonces, este era más 3. Pero lo voy a poner. Recuérdense que ese 60 era la mitad de 120.
Entonces, ¿qué tal si lo escribimos como menos 1 por 1/2 del 120 por t cuadrado más t? ¿Se acuerdan que el 120 había aparecido ya? Sí. La constante esa. O sea que en esta forma nos salió menos 1/2 de esa constante por t cuadrado más la velocidad inicial. Esta fórmula, aquí está la fórmula sin número, salvo el 1/2 lo pusimos ahí Para que se vea bonito. para que se viera familiar con la última realidad, ¿no? Bueno, y si tengo velocidad, a lo mejor puedo hacer este mismo juego y obtener posición. ¿Sí o no? ¿Cree que se puede? ¿Se puede? ¿De que usted puede? Claro. Claro. Ahora nosotros. No, sí, tranquilo, sí. Dije que iba a hacer ahora para que vieran cómo funciona esto. Después vamos a aprender a hacer estos cálculos con gráficos para casos sencillos. Para niños. Eso es lo que prometimos en la sesión pasada. Defina sencillo. No, sencillo es sencillo. Sencillo es sencillo. Profesor, Sí. da lo mismo cómo presentar la fórmula, o sea, cómo determinar cuál es la forma más correcta de presentarlo. No. Digamos, la puedo haber dejado como menos 60 de cuadrado. Podrías haberlo dejado así, no hay problema. También. Si me entregas eso y me notas ahí que está el sistema internacional de unidades, también. Porque me está diciendo, si usted sabe leer las unidades aquí, profe, yo también sé. Si están correctas, decir, están correctas, sí. Y si me ponen otro número, me puedo unidades. ¿Sí? Cortito, que lo mencioné anteriormente, pero la constante que puso, o sea, cuando puso menos 60t al cuadrado más la constante es igual a 3, eso es porque es la velocidad inicial, ¿cierto? Sí. Pero usted la podía ubicar en cualquier... Podríamos haber terminado la constante usando No sé, por la ejemplo, tabla de velocidades. ¿Dónde está? esta es la velocidad. Ahí está, podríamos haber usado 0,6, ¿no es cierto? Y el instante 0,6 con No. B sub x igual 18,6. Se podía, Sí, también. pero... Hagámoslo. No, pero... Sí, ¿por qué no? Pero- A lo mejor no va a salir exacto porque la tabla es tabla. Hay pequeños errores de la tabla. Pero mira, aquí lo que usamos, ¿no es cierto?, fue evaluamos en t igual 0, en que sabemos que b sub x vale 3 metros sobre segundo. ¿No es cierto? Eso fue lo que hicimos aquí. Y nos salió constante igual 3 metros sobre segundo. Si, recuerda que esa tabla la obtuvimos de una manera no tan precisa, así que puede caer un pequeño margen de error. ¿Qué pasa si tomo la misma fórmula de sub x igual menos 60 t cuadrado más constante y ahora evalúo en t igual 0,5, en que b sub x vale menos 12, en t igual 0,5, en que b sub x vale menos 12. Entonces, b sub x vale menos 12, el 60 es 60, el t es 0,5, pero está al cuadrado, la constante no la conozco. Eso es un cuarto, ¿no es cierto? Menos 60 partido por 4, o 0,25 si tú quieres. Da 15. Entonces, menos 12 más 60 por 0,25. ¿Cuánto da la constante? No hay que dividir. ¿El 0,25? 0,5 al cuadrado, 0,25. Pero al pasarlo al otro lado. No, No, porque... pasáis todo, ¿no? ¿O no? Hagámoslo ahí. Sigamos. Menos 60 por 0,25. Por menos
de menos 15. Menos 15, más constante. Ahora todo ese número pasa por el otro lado. Menos 12 más 15, 3. invariablemente. O sea que la podemos. Puedes Ya. determinar la constante usando el instante que tú quieras si sabes la velocidad del instante. Ya. Puedo jugar con otro instante y tienes que darle 3. Ya. ¿Sí? Ya, El número más. Es que es constante, pues si no puede dar un número diferente. Es un escenario ideal. Claro, lo que estoy usando aquí es la información de la velocidad que tiene instante 0,5, en que sé que va de menos 12, para calcular la velocidad inicial. Sí, sí, ¿Sí? sí. Más claro que hago. Porque miremos de nuevo la fórmula. Miremos de nuevo la fórmula. ¿Ah? Miremos la fórmula. La fórmula que nos dio como función del tiempo es menos 60 por t cuadrado más constante. ¿No es cierto? Eso nos dio más constante. Sí. De esta fórmula uno se da cuenta de lo siguiente, que si la evalúa en 0, cantidad numérica que llamamos b sub 0, como notamos, el valor de la velocidad en instante inicial, ¿no es cierto? Eso es menos 60 por 0 cuadrado, más constante. Entonces ahora yo le puse número, ahora dije lo que significa la velocidad en instante inicial. Significa un valor que llamo velocidad inicial, b sub 0. Entonces me sale que la constante, como eso es 0, es b sub 0, es 0. O sea, esa constante es la velocidad inicial. No importa que el número ponga aquí, que el número ponga allá, mientras respete la tabla, me va a dar la velocidad inicial. ¿Perdón? ¿Estamos en la hora? Ahora en adelante, 7 Oh. Está enojado. Esperando para el cambio. Ya se fue, ya. Vamos a seguir para el lado del otro. A mí se me supo que estoy pasado, así que no me he dado cuenta. Entonces quedamos aquí. Lo vendió. ¿Tiene una evaluación? Lo que quería hacer, vamos a terminar la próxima sesión, ¿no? Si ustedes me recuerdan esto, vamos a calcular la posición